días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia del lugar donde estén viendo este programa. Acaba de desatracar la nave de los necios. Acaba de iniciar su travesía por estos mares tropelosos del siglo XXI, donde la estulticia, la tontería, la estupidez parecen haberse convertido en una norma de vida para muchísima gente en este planeta. Planeta asediado por todas partes, por peligros terribles, el peligro de una conflagración mundial con el uso de armas nucleares que podría acabar por completo con la vida en la Tierra, el cambio climático, que alguna gente dice que no existe, es increíble. O sea, cuando digo alguna gente me refiero a la derecha. Estaba viendo las elecciones en Estados Unidos, todos los disparates que dicen algunos políticos con relación a este tema del cambio climático, de la no existencia de que es una campaña de los comunistas, que es un invento de los comunistas, una campaña bien montada. Yo creo que en un programa, y merece la pena que le dediquemos un programazo, en un escrito, en un programa yo mencioné una vez cómo utilizan el tercero independiente para poder influir sobre la gente y introducir sus agendas. Fíjense ustedes que esta idea del tercero independiente les permite a ellos engañar de una manera increíble a todas las personas. Pónganse a pensar nada más. Esto mismo es el cambio climático. Si esa denuncia de que el cambio climático es mentira, de que los gases de efecto invernadero, que si el carbono, que si demás, si todo eso lo dice una empresa o lo dicen las transnacionales de la energía que utilizan combustibles fósiles y demás, si lo dice la industria del automóvil, si lo dicen todas esas grandes industrias contaminantes, nadie les cree, porque todo el mundo sabe que están trabajando para sus intereses. Y dice, bueno, ¿quién le va a hacer caso a las petroleras? Si ese es el negocio de ellos, pues eso ganan millones. Claro que van a decir que el cambio climático no existe. Entonces, esta gente que son muy astutas, ¿qué es lo que han hecho? Esta gente lo que hacen es que crean un tercero independiente, aparentemente independiente, por supuesto, por estar financiado por ellos, como crean personas que abren fuego y canales por todas partes con teorías conspiranoides que le llenan a la gente la cabeza del sur, y hace que la gente no piense en realidad en los problemas reales, no piense en los problemas de verdad, y se vaya. Al final, las personas más inteligentes, las personas más despiertas, podríamos decir, terminan diciendo, no, caramba, eso son teorías de conspiración, eso no es realidad, eso lo están diciendo los conspiranoides, cuando dentro del mensaje, lleno de fantasía, de mentiras, como digo, de ilusionismo, o una especie de magia que realizan, hay una dosis de verdad. O sea, ahí la verdad está dentro, pero aplastada por toda la dosis de fantasía y por todo el absurdo de la cual rodean a las cosas. Y tú escuchas lo del cambio climático, por supuesto, nadie le crearía a una gran empresa. Sin embargo, si aparece un científico, si aparece un especialista, si aparece un periodista o un político que afirma que el cambio climático es una campaña de los comunistas, que el cambio climático es mentira, la gente tiene, por supuesto, una tendencia a creer en la palabra de esa gente. Si se llama es tu político por el que tú de alguna manera sientes alguna simpatía, pues se lo cree. Y si es un científico, lo que la gente no sabe es que detrás de eso está el dinero de las transnacionales que tienen interés en que tú creas que lo del cambio climático es mentira. Y lo que le estamos legando a nuestros hijos, a nuestros nietos, es un planeta que está condenado a muerte, está condenado a desaparecer, si sigue por el camino que va. Bastaría la más leve locura, el más leve rapto de locura de cualquiera de los dueños de todas esas armas nucleares para que el mundo desaparezca. No quedaría nadie, nada quedaría de este mundo si se produce una guerra nuclear. Y en este mundo del que vivimos, en un mundo donde el gran hermano de la censura capitalista ejerce un control estricto sobre los medios de comunicación y sobre las redes sociales. En el programa hoy vamos a hablar de la censura, vamos a referirnos a la censura. Y vamos a referirnos a la censura porque la historia negra del socialismo, la historia negra que se han inventado, señala a los marxistas, señala a los comunistas como los culpables,
como un sistema que niega la libertad de expresión y demás. Y vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes vean que eso no es así. Lo que ellos inteligentemente se han apropiado del discurso de los marxistas, se han apropiado de los discursos de la izquierda y lo utilizan con tremendo, podríamos decir, desparpajo, sin ninguna preocupación. Lo utilizan, o sea, los censores acusan a los demás de ser censores. No digo que no se hayan cometido errores, porque en este claroscuro en el que nos movemos, aparecen los monstruos de vez en cuando. No digo que no. Monstruos de los dos lados. Aparecen los monstruos, enseñan a veces su garra. Pero los censores, los que combaten la libertad de expresión, los que destruyen la libertad de pensamiento, no son precisamente los comunistas. Son esta gente, son los capitalistas. Es el imperialismo, es el fascismo, el que niega la libertad de expresión de la gente. Y yo quiero hacer este programa dedicado a la censura. Así que vamos a tomarnos un café. Este es un café con Daniel, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Los invito a un excelente café y en este programa a hablar sobre el tema de la censura en concreto. Nos vemos en un minuto. Aprovechen y disfruten de un rico café. Bueno, espero que les haya gustado su café. Los invito a que lo compartan conmigo. Si estamos cerca, tengan la seguridad de que les compartiría el café que tengo en estos momentos, que es muy bueno. A la gente no le gusta porque es mezclado, pero uno se ha acostumbrado tanto ya al café mezclado que ya cuando prueba el otro que es puro le sabe extraño. Pero bueno, es mucho menos dañino, tiene menos cafeína, etcétera, etcétera. No, eso eso es el espejuelo, que es así. O sea, el espejuelo eh, tiene su azulito por ahí, es su marca azul por ahí, su marca de fábrica. Bueno, si hay gente que se ha creído que el cambio climático no existe, que alguien se crea que eso es parte del espejuelo, no me asombraría para nada. Eso es un invento cubano. Un invento para poder ver, porque realmente el programa pasado pasé una de tremenda tratando de ver y no veía absolutamente nada y terminé con la vista. Así que ustedes me van a disculpar, estamos entre compañeros y compañeras, entre amigos y amigas, y a nadie le va a preocupar que yo tenga un pedazo de plástico azul ahí en los espejuelos. El caso es que se vea y ver bien. O sea, no soy un periodista de esto de periodista fino, preocupado por su apariencia y por su imagen en primerísimo lugar. Eso vamos a dejárselo para la gente allá de las 13 colonias, los herederos de las 13 colonias y demás. Que oye, por cierto, tengo una confusión con eso. Esta gente de los de las 13 colonias, la pelea de ellos con los ingleses, fue por el uso de las colonias o por el té. A veces me entra una confusión de eso. Porque, bueno, yo me imagino que no tiene nada que ver Billy el Niño con Peter Jean, el whisky con la ginebra, el tabaco mascado con el otro. Quizás eso haya sido la causa del conflicto entre ellos. Bueno, pero mira que parecen predestinados los herederos de esas 13 colonias. Nosotros íbamos a ser la 14. Ustedes saben eso, ¿no? Hoy, en un anuncio que les voy a hacer, vamos a hablar de eso, de la 14 colonia que iba a ser Cuba. La colonia de Cumberland. Por suerte, no nos metieron en ese potaje. Por suerte, no tuvimos que ver con esa historia. Pero óyeme, los herederos de esas 13 colonias, vamos a pensar bien de la gente que de alguna manera, bueno, los que lucharon por la independencia, todo nuestro mérito, todo nuestro recuerdo, los que pelearon por la independencia de las 13 colonias, por supuesto. Pero coño, los herederos, óigame, parecen predestinados por la historia, como dijo Bolívar, a llenar de miseria a nuestros pueblos. Y así ha sido la historia. Bueno, le decía que vamos a dedicar el programa hoy a la censura. Bueno, señores, he sido víctima de la censura de nuevo.
O sea, esta gente, Facebook me cerró. Yo tenía mi canal, tenía mis grupos en Facebook, tenía ustedes saben toda la historia. Empezamos haciendo estos programas en Facebook, pero hubo que dejar de hacerlo porque baneaban los videos que se quedaban después, interrumpían la transmisión, hacían mil cosas para que no. Cuando el canal empezó a crecer, cuando aquel programa, La Nave de los Necios, comenzó a crecer, pues ellos empezaron a hacer todo lo posible porque el programa no saliera. Lo censuraron, para estar claro, abiertamente. Cerraron cuentas, nosotros la abríamos otra, la volvían a cerrar, abrían otra, cerraban un grupo, abríamos otro, hasta que definitivamente hace unas semanas inhabilitaron mi cuenta en Facebook. La cuenta Raúl Capote Fernández quedó eliminada por completo, inhabilitada para siempre, según la nota. Y les voy a poner ahí la imagen para que ustedes vean cuál fue la respuesta de Facebook. Inhabilitada para siempre porque según ellos no reúno yo los requisitos para poder usar esa red social. Definitivo, sin derecho a reclamar. Y abrimos otra, Daniel Alberto. Y empezamos a trabajar con otra cuenta de Daniel Alberto. Bueno, señor, ahora por la mañana, ayer por la mañana, cuando abro mi cuenta, cuando abro mi perfil, pues trato de entrar a Facebook, me encuentro de nuevo el aviso. Y cuando reclamo, me sale la misma respuesta. O sea, su cuenta está inhabilitada. Usted no puede volver a utilizar Facebook. No importa las cuentas que ahora. Bueno, ellos lo saben. Enseguida buscan el IP, buscan todas las cosas. Tienen identificador ¿Y qué pasa? Que al final uno empieza a subir los mismos contenidos que uno subía anteriormente, tiene más o menos los mismos amigos que uno tenía y dos y dos son cuatro. Dos y dos son cuatro. El caso es, y estoy denunciando la censura de mi página en Facebook. De las dos. Y la de todos los compañeros que han sido víctimas de la censura. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿A qué le tienen tanto miedo? Y esto es una prueba del doble rasero, del doble discurso. ¿De qué están hablando? Ustedes que se pasan a estar acusándonos nosotros de frenar la libertad de expresión. Ustedes son los que siempre han censurado a la gente. No tienen absolutamente ninguna vergüenza. Estamos viviendo en un mundo donde se actúa con un desparpajo extraordinario, donde se respeta a todos, donde no hay ética ninguna. Estamos viviendo realmente tiempos muy difíciles, tiempos realmente muy complejos. Esto de la censura no es una novedad, para nada. Estos viejos no saben creer porque no hacen no, porque ahora es la nueva etapa, no, es toda su vida. Yo estaba buscando aquí información sobre esto. Ustedes saben que Carlos Marx fue jefe de redacción de un medio de prensa, de un periódico que se llamó La Gaceta Renana, 1842-1843. Vamos para atrás, vamos a irnos para atrás. Y la Gaceta Renana fue objeto de censura, pero dura, porque ahí Marx sostenía un debate bien fuerte, muy fuerte. Estamos hablando de un Carlos Marx joven, estudiante de filosofía, tenía 24 años, y se dedicó a hacer periodismo político desde la Gaceta Renana. Fue jefe de redacción, como le decía, hasta el momento de su dimisión. O sea, Carlos Marx renuncia a su cargo como jefe de redacción para evitar la censura o para disminuir la censura que se ejercía sobre este periódico. Todo porque él sostenía una polémica de ideas fuertes con otros medios de prensa del momento. Y por supuesto, imagínense ustedes, Carlos Marx. Me imagino que tiene que haber sido un polemista extraordinario. Tiene que haber sido un polemista que tiene que haber puesto a esta gente a gozar. Y lo censuran. Increíble, porque echan mano a un edicto de censura que era de 1819. Echan mano a ese edicto de censura para tumbar la publicación de Carlos Marx. El joven Marx escribe, y lo voy a leer: el escritor es entregado así al terrorismo más terrible, a la jurisdicción de la sospecha. Leyes sobre tendencias, leyes que no dan normas objetivas, leyes que toman como criterio fundamental no la acción en cuanto tal, sino las convicciones de quien las realiza. ¿A qué se les parece eso? Fíjense ustedes la denuncia que hace Marx en 1800 y pico. Leyes que toman como criterio fundamental no la acción en cuanto a tal,
sino las convicciones de quien las realiza. Mi existencia es sospechosa, dice Carlos Marx. Mi esencia más íntima, mi individualidad es considerada mala y por esa opinión soy castigado. La ley me castiga no por la injusticia que hago, sino por la injusticia que no hago. Pero creo que hago mía exactamente estas palabras. Hago mía estas palabras de Carlos Marx. Y entonces, bueno, podemos poner algunos ejemplos más de las cosas que respondió Marx. Yo los invito a que busquen esto, deben estar publicados por ahí, o yo los he encontrado en internet. Y van a encontrar cosas con una actualidad tremenda. Es increíble. Les voy a poner otra opinión de Marx. Les voy a leer, si me permiten, otra opinión de Marx sobre la censura. Dice, la censura no elimina la lucha entre verdad y falsedad o buena y mala prensa. La hace unilateral. Convierte una lucha abierta en una lucha oculta. Convierte una lucha de principios en una lucha entre principios sin poder y el poder sin principios. Entre la lucha entre el principio sin poder y el poder sin principio. Eso es lo que... La verdad es tan poco modesta como la luz. ¿Y ante quién habría de serlo? La verdad es criterio de sí misma. Vemos, y bueno, ahí os invito, no quiero extenderme, porque si me embullo, empiezo a leer aquí todo, empiezo a buscar, porque me causó tanto impacto. Aquí estaba buscando también, Marx cita a Kant y a Madison, cuando opinaron que si falta la libertad de prensa, todas las demás libertades son ilusorias. No, increíble, ¿verdad? Y este es el Marx joven. Pudiéramos buscar aquí muchísimos elementos sobre este tema de la censura y Carlos Marx y la manera que combatió la censura desde la Gaceta Renana. El trabajo extraordinario que hizo Marx desde la Gaceta Renana y el uso duro de la censura por parte del poder. Entonces, ¿dónde está la famosa libertad de expresión que supuestamente ha defendido? Eso estaba en el discurso de la Revolución Francesa, en el discurso de la Ilustración, en el discurso de la Revolución Francesa. Pero los que toman el poder no son muchas veces no son los revolucionarios. Los que toman el poder no es la masa irredenta, aquella consigna de igualdad, fraternidad y demás, se convierte en agua. Porque los que llegan al poder, los que establecen el poder del capitalismo, son los dueños, son los comerciantes, los grandes comerciantes, son los ricos, son los poderosos. Y por supuesto, una vez en el poder, se olvidan de las clases aliadas, se olvidan de las clases populares que los empujaron a la victoria. Y todo esto se convierte en retórica vacía, porque jamás en su vida han ejercido realmente ninguna libertad de expresión, y mucho menos libertad de prensa. Y han usado la censura, no solamente tipificada y bien cosificada en sus leyes, en sus constituciones, en sus argumentos, disfrazada a través de muchísimas astucias, y otras veces abiertamente han ejercido la censura sin ninguna contemplación contra todo aquel que se les opone. Pudiéramos buscar algunos ejemplos más, algunos ejemplos que le pasó a Lenin, algunos ejemplos que nos ha pasado siempre a los escritores, que desde el marxismo o desde posiciones revolucionarias o incluso desde posiciones progresistas, tratamos de defender la verdad, nuestra verdad, la verdad de la mayoría de la gente. Es increíble las cosas que hoy se ven. Óigame, quiero decirle a ustedes, fíjense ustedes en el mundo que vivimos, que ya hoy en día, en muchos lugares de este mundo, de este planeta, la mayor parte de la información que la gente recibe, la recibe a través de redes sociales. O sea, la gente ya ni siquiera va a los grandes canales. Hay sobre todo una población joven, muy joven en el mundo, que sus medios de información fundamental son las redes sociales y los influencers, los llamados influencers. Es un fenómeno que se da, por ejemplo, en la Florida con mucha fuerza. La mayor parte de los cubanos que hoy viven en la Florida, su fuente de información fundamental son los llamados influencers.
De ahí que los mismos influencers se creen personas de una importancia extraordinaria. Una vez se escucha hablando de influencers y se creen que son el ombligo del mundo. Porque bueno, es que realmente en el lugar donde viven, en el lugar donde se mueven, pues tienen un impacto entre un grupo importante de seguidores y muchos saben exactamente que los están escuchando, que están influyendo en la manera de pensar, en las decisiones de esa gente. Muchas veces con opiniones salidas de un análisis barato, de un análisis sin ninguna profundidad. Muchas veces análisis pagados por la mano del poder y entonces manipulan y trabajan sobre las personas con muchísima fuerza, tergiversando la realidad. Entonces, los influencers han alcanzado un peso importante en la información que en territorios como Miami, territorios como la Florida, pero les pongo el ejemplo Miami y la Florida porque es el más conocido, pero así pasa hoy en el mundo entero. Ya no son los grandes diarios, los grandes medios, ya no son los sitios digitales oficiales, nada de eso. Ya la mayor parte de la información que la gente recibe, la recibe de los canales, de las redes sociales y de los influencers, que muchas veces son gente sin la preparación adecuada para hacer un análisis real. Y muchas veces también, por supuesto, en la mayoría de las veces, como las plumas alquiladas de siempre, trabajan a sueldo, trabajan porque les da dinero, hacen sus trabajos porque tienen un apoyo financiero atrás que les permite llegar y ganar muchísimo dinero en las redes sociales. Entonces van al tremendismo. El periodismo amarillista, aquel de principios del siglo pasado, se vuelve nada comparado con el amarillismo, comparado con ese sensacionalismo y la manipulación que hoy ocurre en las redes sociales sobre las mentes de las personas. Entonces, si aparece alguien tratando de poner un poco de luz, o por lo menos la luz en la que él cree, de poner un tono diferente a lo que está sucediendo, pues inmediatamente viene la censura. Si yo hablara de pececitos de colores, o si yo hiciera como una muchacha que me contaba cómo ella había empezado a hacerse fotos de los vellos debajo del brazo y que ganaba más dinero haciéndose fotos en Instagram con sus vellos debajo del brazo que con cualquier otra cosa que había hecho antes. Que había logrado incluso sobrevivir al periodo de la pandemia por el dinero que cobraba, sencillamente por tirarse fotos exhibiendo el vello bajo los brazos. Increíble, pero este es el mundo en que vivimos. Los invito a tomar una pausa y probar de nuevo el café, lo dejé por ahí en el termo a los cubanos. Y continuamos hablando de la censura de Carlos Marx, de Lenin y cómo han actuado esta gente sobre la llamada libertad de expresión. Cambiamos de tema. En una limpieza de perfiles falsos y pro dictadura cubana, un día después de que Twitter limitara las cuentas de medios oficialistas de la isla, Facebook eliminó perfiles manipulados por la seguridad del Estado cubana. Entre las cuentas que fueron borradas por la red social está la del portal Razones de Cuba, dedicado a amplificar el discurso de odio del régimen cubano. Pues decía Carlos Marx, y voy a permitirme leerlo. Miren ustedes, gris sobre gris, es aquí el único color lícito de la libertad. Cada gota de rocío en que se refleja el sol brilla en un juego inagotable de colores. Y creéis que el sol del espíritu, al refractarse en incontables individuos e innumerables objetos, se manifieste en un solo color, en el color que ustedes desean. La forma esencial del espíritu es la alegría, la luz, y queréis hacer de la sombra su modo adecuado de expresarse. Creéis que solo han de vestido de negro, como si hubiera una sola flor negral. La esencia del espíritu es la verdad, aunque siempre igual a sí misma. ¿Y en qué tratáis de convertir su esencia? Y dice más adelante, siguiendo con el tema de la censura. Se erige un género exclusivo, el género tedioso. Yo creo que eso tiene una actualidad extraordinaria. Si nosotros vamos hoy a lo que se publica en el mundo entero, a lo que se hace en las redes sociales, a lo que es considerado políticamente correcto, lo que abunda es el tedio más absoluto. El tedio más absoluto que quieren imponernos a todos y que quieren que todos
convirtamos en nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. El tedio, un pensamiento unilateral, un pensamiento correcto, que no ponga en riesgo las aspiraciones de poder del capital. Y te digo, como les decía al inicio de este análisis, yo quisiera invitarlos de verdad a leer las cosas que Marx dijo sobre la censura. Sé que no es una cosa nueva. La censura que ha sido sometida a la obra de Marx, Engels y Lenin ha sido espantosa. Espantosa. Lenin ha sido sometido a una censura tremenda, porque a Lenin le tienen un miedo extraordinario, porque Lenin es un revolucionario, Lenin es un hombre de acción, es un hombre que no solamente tuvo la tremenda brillantez filosófica de sus escritos, sino que pudo llevar adelante un proyecto revolucionario triunfante y pudo llevar adelante una revolución socialista de la cual hace poco conmemoramos un aniversario. Se logró, lo hizo realidad. Y las conquistas de la obra de Lenin nadie las puede borrar, están ahí. Las conquistas de la Revolución de Octubre son imborrables. Todo lo que hizo ese gran país, más allá de los errores que se puedan haber cometido, porque ninguna obra es perfecta. Y están construyendo el camino del socialismo en medio del poder capitalista, en medio de todo el pensamiento, el modo de pensar, que sin duda no se cambia en cuestión de días. Lo que antes nosotros decíamos, recuerdo en la escuela que nosotros hablábamos de los rezagos del capitalismo. En un momento que decir eso se convirtió en una muestra de teque. O sea, si usted hablaba de los rezagos, hasta está metiendo un teque ya está hablando de los rezagos. Pero realmente es así. O sea, realmente llevamos en nosotros, y eso lo dice la filosofía, todos los elementos del mundo anterior y la formación de los nuevos elementos del mundo nuevo que queremos construir y que está en formación, y que por lo tanto no es químicamente puro, porque nada es químicamente puro. Siempre hay contaminaciones, siempre hay elementos de lo viejo que se conservan en lo nuevo que estamos construyendo. Es la ley del desarrollo, es imposible pensar que pueda ocurrir de otra manera. O sea, no es sencillamente un pase mágico y ya, construimos el socialismo, todo queda perfecto. A partir de hoy, declaro el socialismo. Estamos en el camino hacia el comunismo. Otra de las grandes falsedades, ustedes la saben también como yo, la idea esa. Bueno, la Unión Soviética era un país comunista. La Unión Soviética era un país que estaba construyendo el socialismo, que se encaminaba a alcanzar el comunismo como ideal y que por supuesto se basaba en esa doctrina, pero no existió. Ni Cuba es un país comunista, es imposible, porque el comunismo ya es otra cosa. El comunismo, llegar al comunismo, que es lo que aspira una revolución socialista en ese periodo de tránsito, en que se van poco a poco venciendo etapas y se va venciendo todos esos rezagos del pasado, toda esa casamata de defensa del capitalismo que llevamos dentro, esa policía que llevamos dentro de nuestro, que vigila los intereses del capitalismo, que nacemos prácticamente con ella, que lo recibimos en la educación, que lo recibimos en los medios de prensa, pues lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo eliminar, para llegar a ese hombre del futuro con el que todos soñamos, que puede ser posible, que creemos que puede ser posible. No creo que la esencia del hombre sea el egoísmo. El egoísmo es parte de la prehistoria del hombre, de la prehistoria en la que todavía estamos. Y podemos pensar, porque existen seres humanos así, han existido en la historia de la humanidad seres humanos así, y podemos generalizar la solidaridad, que no está en contradicción para nada con los intereses individuales. Es una de las grandes mentiras que se erigen contra el socialismo, contra el comunismo. O sea, no es eliminar el pensamiento individual, no es eliminar la individualidad de la gente, sino enriquecer la individualidad de la gente. Es que la gente no sea más mercancía, porque usted en capitalismo no es otra cosa que una mercancía. Usted tiene precio en el mercado y usted juega en el mercado como una mercancía que se compra y se vende. Y no puede haber solidaridad entre una mercancía y otra. Donde hay competencia no puede haber solidaridad entre una mercancía y otra, porque ambos están pugnando por ocupar un espacio. Y nosotros lo que creemos es que el hombre puede llegar a convertirse en un ser solidario, en un ser
que no vea el trabajo como una obligación para su supervivencia, sino que vea el trabajo como un placer para aportar a todos los demás, un placer que le permita aportar a los demás, que le permita crecerse individualmente, alcanzar sus objetivos individuales, pero que tenga presente el objetivo de todos, los intereses de todos y el bienestar de todos como principal objetivo de su labor, y que enfrente el trabajo con ese placer, es el trabajo desenajenado. Ese es el hombre que nosotros soñamos, en una libertad absoluta, que solo se puede alcanzar, señores, construyendo esa sociedad. No se puede alcanzar de otra manera. Estamos hablando de la libertad plena del hombre, de la libertad absoluta del hombre. La libertad está ahí y podemos alcanzarla sin ningún tipo de problema. De eso estamos más que seguros, los que creemos que ese mundo mejor es posible y ese mundo futuro es posible, donde el hombre de verdad se libere de todas las ataduras que hoy tiene, de las ataduras que lo convierten hoy en lo que hemos visto y lo que vivimos en muchísimos lugares. Como decía el Che, el hombre del capitalismo, el capitalismo convierte al hombre en una bestia inhumana, convierte al hombre en una bestia que es capaz de asesinar, de torturar, de matar, sin ningún tipo de remordimiento de conciencia. Y ese es el hombre del futuro, es un hombre dotado de grandes sentimientos de amor, un hombre crecido espiritualmente, un hombre crecido materialmente, un hombre que vive en una sociedad de bienestar, donde se vela por los intereses de todos, donde se vela por la fraternidad, donde no exista de ninguna manera, se haga imposible, se haga innecesario el Estado, al menos como hoy concebimos esa forma de dirección, ese aparato represivo, que al final el objetivo del Estado es ese, es proteger los intereses de la clase que está en el poder. Y bueno, nosotros creemos que eso, si el mundo no desaparece de que es, pues entonces creemos que es posible alcanzarlo. Vamos a hacer otra pequeña pausita y entonces continuamos con la censura. ¿Por qué atacan a Cuba? ¿Por qué censuran? ¿Por qué censuran de manera tan despiadada los medios en Cuba? ¿Por qué censuran de manera tan fuerte cualquier tipo de blog, de perfil en Facebook, de canal en YouTube que defienda la Revolución Cubana? ¿Cuál es el objetivo del ejercicio de esta censura descarnada sobre cualquiera que alza su voz de Cuba? Porque sencillamente es un obstáculo para la campaña, es un obstáculo para la guerra que se nos hace. Porque en esa guerra que se nos hace tiene un componente importantísimo, la idea de denigrar a la nación cubana. Tiene la idea del asesinato del carácter de una nación. Tiene como objetivo la muerte simbólica de Cuba. Que nadie en el mundo perciba la Revolución Cubana como lo que realmente es, como una inmensa obra de solidaridad y de amor, más allá de las dificultades en que vivimos y que son en 99,8% responsabilidad de la guerra económica que se sigue con nosotros. O sea, nosotros los cubanos somos víctimas de un plan macabro, y esto sí no es teoría de la conspiración, es una realidad, de un plan macabro que incluye una violenta, terrible guerra económica para privarnos de cualquier cosa y someternos a una presión tremenda mediante el hambre, la escasez, los bajos índices de consumo, la necesidad que está todo el tiempo golpeando sobre la familia, golpeando sobre la gente, para hacer que las personas reaccionen de una manera determinada, para condicionar la reacción de la gente, junto con una inmensa guerra cultural, una inmensa guerra a través de todos los medios, usando redes sociales, trabajando sobre sectores importantes de la juventud cubana, tratando de venderles millones de mentiras, como esa de la Cuba próspera,
del 59, lo hablaba con muchos otros y me decía, pero Cuba era un país desarrollado antes del 59. Cuba va a ser un país, Cuba era un país monoproductor, dependiente, subdesarrollado antes del 59, donde vivía bien una mínima oligarquía que estaba mayormente centrada en la capital del país, con vínculos con la dictadura de Batista, en buena medida, muchos de ellos, enriquecidos con la malversación y el robo de los recursos públicos, muchos de ellos, vinculados, por supuesto, al poder estadounidense. Y esa no era una sociedad rica, para nada, nada, no era una sociedad desarrollada. Sin embargo, llevar ese mensaje a la gente es una guerra permanente por destruir el crédito de la nación, pero sobre todo para desacreditar a la nación en la mente de los propios ciudadanos que aquí habitan, desacreditarle hacia el mundo para privar a Cuba de la solidaridad, cosa que no han logrado, fíjense, no lo han logrado. Miren la votación en Naciones Unidas otra vez. O sea, esa votación es una muestra del crédito que Cuba tiene en el mundo y ese crédito que ellos tratan de destruir a como dé lugar. O sea, el objetivo es destruir el crédito de Cuba y acallar las voces que defiendan a Cuba, sea como sea, en cualquier lugar del mundo. Lo que muestra esto es que estamos siendo efectivos. Lo que muestra esto es que estamos logrando nuestro objetivo. Lo que prueba esto es que estamos logrando éxito en la defensa del crédito de la Revolución Cubana. Porque para defender el crédito de la Revolución Cubana lo único que hay que hacer es mostrar al mundo lo que hacemos todos los días. O sea, la obra de la Revolución Cubana es la mayor defensa contra los ejercicios de descrédito y contra la censura que aplican contra nuestro país. Por eso van a seguir haciéndolo cada vez peor, más descarnadamente. No sé qué tiempo podré mantener este canal en YouTube, se los digo, porque ya el Facebook es bestial la censura que está ejerciendo. No sabemos qué va a pasar con Twitter. Bueno, Instagram está vinculado, por supuesto, a Facebook. Y ahora un canal en Facebook con nombre de Daniel Alberto, ya también inhabilitado. Y yo solamente no, un grupo importante de compañeros inhabilitados para acallar la voz de Cuba, para poder llevar impunemente la campaña de descrédito, para que no se escuche otra voz que la voz de los influencers y de los periodistas pagados por ellos, de esos plumíferos de pluma alquilada, que no sienten ninguna vergüenza ni no tienen ninguna ética con las cosas que dicen y con las cosas que escriben. Esa es la razón de la censura que se ejerce sobre nosotros. Acallar, silenciar la voz de la defensa de la Revolución Cubana. Pero les repito, ahí está la obra de la Revolución Cubana. Y esa sí no la pueden acallar. Esa obra está ahí. Y la obra es lo que hace que el crédito de Cuba sea tan alto como sus palmas. Y que cuando Cuba vaya a un evento internacional y Cuba necesite el apoyo internacional, la inmensa mayoría de las naciones se alineen al lado de Cuba. Incluso sus aliados, incluso naciones aliadas a los Estados Unidos. Quieren que se escuche nada más la voz de los Otaola y compañía. Quieren que se escuche la voz de las voces preparadas, las voces pagadas, las voces mercenarias. Cuando uno dice estas cosas, entonces le dicen, no, pero bueno, es que yo no veo que se ejerce ninguna censura sobre esa gente, a pesar de las barbaridades que dicen, de las amenazas que lanzan contra nosotros. Es un periodismo, vamos a decir así, en redes sociales. ¿No? Vamos a quitar la palabra periodismo, mira, me disculpan. Periodismo no. Es un trabajo en redes sociales. Es una labor terrorista en medios sociales. En las redes sociales, buscando aterrorizar a la gente, atemorizar a la gente. Desacreditar cada cosa que la Revolución Cubana, para que el cubano ese que ellos llaman de a pie, lo del cubano de a pie es un estereotipo. Un día quizás hablamos de los estereotipos, para que ustedes vean la importancia que tiene la construcción de estereotipos desde la comunicación y el efecto que tiene en el condicionamiento de acciones de las personas. Sería interesante que habláramos de eso. Pero señores, para que esa persona pierda la fe, para que el cubano que está ahí sometido a esa enorme presión por todas partes pierda la fe, pierda la confianza y no crea en lo que está haciendo. Y por supuesto se rinda. Con una derecha en Estados Unidos que dice cosas como la que esta muchacha que pusieron en Confilo el otro día decía, y que pude verla también en redes sociales. Esa muchacha dice que los emigrantes cubanos, cierta gente desesperada, que no pudo aguantar más, que guiada por los cantos de sirena, por las razones que sea, porque creen que llegando a Estados Unidos
pueden ayudarse a sí mismos, ayudar a su familia. El gran mito del superpaís desarrollado donde hay oportunidades para todos, que mucha gente termina escuchando. O esa masa de gente que se ha ido, ese grupo de personas que se ha ido hacia los Estados Unidos buscando cómo ayudar a su familia, buscando un camino en medio de esta guerra económica terrible a que nos han sometido, mucho más después de la pandemia. Bueno, esta gente, esta derecha cubana de Miami ya está diciendo que esa migración son gente mandada por el gobierno cubano, que son funcionarios cubanos, que están haciendo todo lo posible por ponérsela bien difícil a esa gente. Se está acabando el sueño de la ley de ajuste cubano. No por injusta, no por la cantidad de muertos que ha causado y que ha provocado, sino porque ya los intereses de esa derecha entran en colisión con los intereses de esa ley en alguna medida. Y claro que la van a mantener para poder seguir robando cerebros, para seguir robando médicos, para robar ingenieros, para robar personal calificado. Pero van a poner una malla. Van a poner una malla. Porque no les conviene el tipo de persona que está llegando hoy a la Florida. Tienen miedo que esas personas, una vez que se naturalicen ahí, una vez que residan ahí, una vez que tengan derecho a votar, pero además incluso sin derecho a votar, se constituyen en un elemento de presión contra las campañas de descrédito contra Cuba y contra la guerra económica contra Cuba, porque son gente que la razón fundamental de su llegada a los Estados Unidos está en la economía, más allá de que los obliguen a un discurso político contrario a la revolución. Porque no sé si ustedes saben que ahora entran y para que te dan el parol, si tienes suerte, mucho menos tiempo que te daban antes, creo que era un mes, una cosa así, o 2 meses. Pero después tú tienes que demostrar que corres un miedo creíble, que corres un peligro creíble para poder quedarte, si no te deportan para Cuba. Entonces, si usted no se pone, o por lo menos la gente cree absolutamente que va a ser así, si tú no te pones a hablar mal de la revolución, si tú no te inventas una historia de resistencia contra la revolución, de lucha contra la dictadura, de perseguido político, entonces por supuesto que le ponen una cámara, alguna de esta gente delante, o un micrófono, pues están obligados prácticamente por las circunstancias a decir que son perseguidos políticos, que ya tú sabes, para poder convencer a las autoridades de migración estadounidenses que corren un peligro real si regresan a Cuba. Cuando nosotros sabemos, todos ellos y nosotros, de que la causa fundamental de esa inmigración a los Estados Unidos es la guerra económica. Es la guerra económica, es la situación que vive la gente, no todo el mundo lo aguanta. Es real, porque son seres humanos, yo de alguna manera los entiendo. Hay personas que llegan a la desesperación, porque realmente la guerra económica ha sido terrible. Que es más que un bloqueo, por eso no me gusta decir solo bloqueo, guerra económica. Porque incluye todos los sectores, todas las vías, todo lo que tiene que ver con la supervivencia de un país, la finanza, el comercio, todo, persiguen todo, hasta el absurdo de un cubano que quiere abrirse una cuenta en el exterior. No puede hacerlo. Incluso de cubanos que residen en el exterior, que les han prohibido abrir cuentas que tengan que ver, enviar dinero a Cuba, que impide las inversiones en Cuba. Es un cerco despiadado que llega mucha gente a buscar una salida. Hay gente que no aguanta, que no puede, porque te falta de todo, porque no llega de nada al país. Y entonces, un país que además no ha renunciado a ninguna de sus conquistas sociales, porque no ha habido situación que haya obligado al gobierno cubano a renunciar a la salud universal, gratuita, inclusiva que tenemos, ni a la educación igual, ni a todas las conquistas sociales de la revolución a las cuales no se ha renunciado. Bueno, ahora ha sido más fácil renunciar a todo eso, comenzar a privatizar, seguir las normas del FMI, del Banco Interamericano, a todas esas cosas, todos esos mecanismos que ustedes conocen de neocolonización del continente. Era más fácil. Pero entonces dejaríamos de ser. Y esas cosas tan cotidianas, tan elementales, con las que los cubanos nacemos y vivimos todos los días, que muchas veces nos vemos, a la gente se le olvida, porque la vida es dura, porque no tienen un transporte para moverse, porque escasean los alimentos, no se mueren de hambre porque el Estado
Otra cosa que hace, a pesar de todas esas cosas, es garantizarle la comida a todo el mundo. Que es difícil, que hay que montearla, se pasan millones de trabajos, apagones, falta de todo. Pues eso hace que mucha gente pierda la fe. Alguna gente, para ser justo, pierde la fe. Y otros huyen en busca de una salida. Y fíjense ustedes cómo se manipulan todas estas cosas. Por eso les decía que hacen todo lo posible para que nosotros no hablemos. Si un pelotero, que bueno, los peloteros cubanos tienen bien difícil porque no hay ningún convenio con las grandes ligas para que un pelotero cubano vaya a jugar a los Estados Unidos. No existen convenios ninguno. El pelotero cubano tiene que ir a un tercer país, tiene que llegar de manera ilegal, tiene que hacerse, bueno, por pasar por mil cosas, asumir otra nacionalidad. Pasa muchísimo trabajo, una residencia en otro país, para poder llegar a las grandes ligas, para poder aspirar a jugar en las grandes ligas. No es un proceso natural. Entonces, cuando un pelotero cubano hace eso, pues entonces está huyendo. Cuando un cubano llega, está huyendo. Cuando la mayoría de esa gente, la inmensa mayoría de esa gente, sale por el aeropuerto José Martí. ¿Qué clase de huida, qué escape es ese? Cuando una persona que tiene todo el derecho del mundo, que no se le prohíbe a nadie, con su pasaporte sale, que saca un pasaje y se va para Nicaragua, se va para donde quiera, para Argentina, para Chile, para Bolivia, para donde le dé la gana, sale, para Europa, cualquier lugar de Europa, donde le den la visa, por supuesto. Y viaja a cualquier lugar del mundo y después, bueno, se mete en esas caravanas tratando de ir a Estados Unidos, y eso es otra cosa. Pero ¿qué huida es esa? ¿Hacia dónde están huyendo personas que salen por el aeropuerto José Martí? Pero eso es otra de las grandes calumnias, otra de las grandes mentiras que quieren acallar. ¿No es cierto, señores? Es una guerra de resistencia, donde la inmensa mayoría del pueblo está ahí, peleando por sacar adelante el país, por defender las cosas en las que creemos, por no arrodillarnos, porque sabemos perfectamente el costo que tendríamos que pagar si nos ponemos de rodillas. Sabemos perfectamente el costo que tendría que pagar este país en vidas. Sería la entrega de nuestra cultura. No solamente la entrega de nuestras vidas, porque asesinarían a Malanga, lo han dicho ellos. Dicho por ellos, no lo he dicho yo. No solo perderíamos vida, perderíamos también la historia, como la conocemos. Lo perderíamos todo. Y si alguien tiene alguna duda, que vaya a ver el plan Bush, que vaya a ver las leyes que ellos mismos han creado para la Cuba futura. Que vean la visión que tienen esa gente de la Cuba futura. Sería realmente un destino que nosotros no queremos vivir. Cuba cambia todo lo que tenga que cambiar, pero lo cambiamos nosotros, con el apoyo del pueblo, con nuestros criterios, con nuestro esfuerzo. Y si es verdad que el socialismo es un fracaso, pero déjenos vivir en paz, déjenos demostrar, demuéstrenlo, déjenos trabajar. ¿Por qué nos bloquean? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos censuran? Si el socialismo es tan malo, ¿por qué nos censuran? Por sí solo estaría demostrado que es así. No hacía falta censurar a nadie, no hace falta bloquear a nadie, no hace falta hacer ninguna guerra económica. ¿Para qué una guerra económica si el socialismo es un fracaso? ¿Cuál es el sentido de esa guerra económica si ustedes dicen que el socialismo no funciona? Bueno, déjenos solo y para que quede demostrado en la práctica que nosotros no somos capaces de construir una sociedad de bienestar en nuestro país. Déjenos trabajar con entera libertad para que ustedes vean. ¿O qué piensan que los cubanos somos qué? Además, eso incluye un gran menosprecio a la nación, que es una característica también que tienen los anexionistas. El menosprecio del pueblo, el menosprecio de su nación, el menosprecio a sus posibilidades. Bueno, queridos amigos, este es Un Café con Daniel. Yo quiero invitarlos a un espacio nuevo que va a hacer poco. Bueno, censura contra mí lleva una respuesta. Yo estoy creando un espacio que se llama La Hora de la Verdad. Le iba a poner La Hora de los Mameyes, pero después les explico en un programa de cosas La Hora de los Mameyes. Tiene una implicación muy cubana y no iba a ser entendido
en otros lugares del mundo. La hora de los mameyes para los cubanos es la hora de la verdad, a la hora de la verdad. Y el programa se va a llamar así. Ya está hecho el primero, la hora de la verdad. Va a ser un programa corto. Yo quería hacerlo diario, vamos a ver si puedo hacerlo diario, pero por lo menos hacerlo 3 veces a la semana, breve, donde vamos a hacer análisis de lo que sucedió el día anterior en el mundo. Para un poco llevar la verdad de los principales acontecimientos de Cuba y del mundo a todo el que nos quiere escuchar. Y a cada acto de censura vamos a replicar con abrir un nuevo espacio. Y así estaremos combatiendo, que esa es la esencia que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Así que los invito a este nuevo programa que comenzará pronto, a la hora de la verdad, con Raúl Antonio Capote, Daniel, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Bueno, señores, un placer haberlo acompañado, un placer haber estado con ustedes este sábado, en esta sabatina de Daniel, en este café con Daniel, hablando del tema de la censura. Me hubiera gustado haber encontrado muchos más ejemplos. Tú lo que encuentres por ahí, se los voy a poner y se los voy a dedicar. Entonces nos vemos. Un gran abrazo para todos los que nos ven de todas partes de este mundo. Chao.